ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre la naturaleza y el ambiente. Estudia el ecosistema porque el ecosistema representa a los organismos y un medio. Existen dos tipos de sistemas: el abierto, que es donde se intercambia la materia y la energía libremente con el medio, que es lo que ocurre con todos los seres vivos. Y el otro es el sistema cibernético. En este se autorregula bastante el intercambio. De hecho, es muy cerrado, que es lo que ocurre en el cuerpo de un solo ser. La autoecología es la rama de la ecología donde solo se estudia una especie o un solo organismo, mientras que en la cinecología, que es la rama de la ecología que estudia la comunidad. La autoecología es una rama de la ecología donde solo se estudia una especie u organismo, mientras que en la cinecología, que es otra rama de la ecología, se estudia una comunidad. Un ecosistema es el medio ambiente biológico que consiste en todos los organismos vivientes de un lugar particular, incluyendo también todos los componentes no vivos, los componentes físicos del medio con el cual los organismos interactúan, como el aire, el suelo, el agua, el sol. Bueno, una comunidad es un grupo o conjunto de individuos que comparten elementos en común. Una población es el grupo de individuos que vive en un área o espacio geográfico, y una biosfera es un sistema formado por el conjunto de seres vivos propios del planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que ellos contribuyen a conformar. Existen dos tipos de factores que influyen en un ecosistema, que serían los bióticos, que son un conjunto de seres vivos, productores, consumidores y desintegradores, que son organismos que habitan en un ecosistema. Y por otro lado tenemos los factores abióticos, que serían la luz, la altitud, la latitud, piedras, minerales, suelo, subsuelo. Realmente son factores que no tienen vida, pero que afectan aún así al ecosistema. Bueno, los principales son luz, que es energía para la fotosíntesis y regulador del tiempo para los procesos vitales; el agua, que ayuda en las adaptaciones de los seres vivos; el oxígeno, que también provoca adaptaciones en los seres vivos; el clima, que está formado por temperatura, precipitación, vientos, etc. Y bueno, relieve y sustratos. Existen 5 procesos que ayudan en el funcionamiento de un ecosistema. El primero es la fotosíntesis, donde existe la captación de energía por plantas, esencial en el flujo de energía en el ecosistema. El segundo es la respiración, donde la energía se emplea para realizar un trabajo, distribuida por cadenas de alimentación esencial en el flujo de energía del ecosistema. El tercero son la circulación de los minerales, que permiten que los flujos de los materiales en los ecosistemas con los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos biogeoquímicos son aquellos que hacen referencia a la vinculación de la composición de la Tierra y sus elementos químicos orgánicos e inorgánicos con la vida. Existen de hecho 3 tipos de ciclos biogeoquímicos. El primero serían los sedimentarios, donde los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, como en el suelo, las rocas, los sedimentos, ese tipo de cosas, la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos son generalmente reciclados, mucho más lentamente que en el ciclo gaseoso. Además, el elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en el mismo lugar geográfico. Los elementos son retenidos por las rocas sedimentarias durante un largo periodo de tiempo, con frecuencia de miles de millones de años. Ejemplos de este tipo de ciclos serían como el del fósforo y el del azufre. Por otro lado tenemos los gaseosos, donde los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos los elementos son reciclados rápidamente, con frecuencia de horas o de días. Este tipo de ciclo se refiere a la que la transformación de la sustancia involucrada cambia de ubicación geográfica y se fija a partir de una materia prima gaseosa,
como lo son en el ciclo del carbono, en el del nitrógeno y en el del oxígeno. Por otro lado, también tenemos el ciclo de lo que son hidrológicos, que el agua circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. En este ciclo, además, se distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. Obviamente nos referimos al ciclo del agua. Otros dos procesos, y serían los últimos, que son los que son principales, sería el de sucesión, que es donde existe un cambio o una evolución, y finalmente la homeostasis, que es la autorregulación, que realmente son procesos internos de regularización para funcionar como un todo entre factores bióticos y abióticos. Existen dos tipos de relaciones aún con las poblaciones, que es la intrarrelacional, que es la relación entre dos o más poblaciones, y la interpoblacional, que sería la relación entre los individuos de una sola población o una colonia. En estos casos, la palabra ecología fue usada por primera vez en 1869 por el zoólogo alemán Ernst Haeckel. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución y abundancia. Cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. El ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Entre los más importantes podemos encontrar el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad y los nutrientes. Son los principales frenos del crecimiento de la población. Varían según el ecosistema de cada ser vivo. Por ejemplo, el factor biolimitante fundamental en el desierto es el agua, mientras que para los seres vivos de las zonas profundas del mar, el freno es la luz. Se llama sucesión primaria a la que arranca en un terreno desnudo, exento de vida, es decir, es aquella que se desarrolla en una zona carente de comunidad preexistente, que se inicia en un biotopo virgen que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurre en las dunas, nuevas islas, etc. Se llama sucesión secundaria a la que se produce después de una perturbación importante, es decir, es aquella que se establece sobre una ya existente que ha sido eliminada por incendio, inundación, enfermedad, talas de bosques, cultivo, etc. Estos reinician la sucesión, pero a partir de condiciones especiales, en las que se suelen ocupar un lugar de especies muy adaptadas a este tipo de perturbaciones, como las plantas que por ellos llamamos pirofitas. La diferencia entre un bioma y un ecosistema es que el ecosistema es un objeto de estudio. El bioma es una zona, región o como quieras llamarla, donde la vegetación y las condiciones climáticas forman un paisaje de ciertas características que difieren de otra región biogeográfica. Entre un bioma y otro hay un límite que se llama ecotono, donde hay mucha riqueza de especies, ya que se cruzan las especies de ambos biomas. Gracias por la atención, esperemos que hayan aprendido algo, nos vemos en la próxima.